Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy contamos con la presencia de nuestra hermana Claudia Patricia. Muy buenas tardes, hermana. Hola, José Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bendecido día en el Señor. Pues nuestra hermana nos trae un testimonio precioso. Yo es que todos los testimonios que traéis son preciosos, edificantes, ¿verdad? Y es una alegría inmensa, pues siempre, el tener a un hermano con el deseo de contar su testimonio, su historia, ¿verdad? Historias que nos inspiran, que nos animan, ¿verdad? A seguir en el camino de la fe. Y eso es lo importante, ¿no? Y esa es la importancia que tienen estos testimonios dentro de este canal. Pues, hermana Claudia, pues me gustaría que se presentara un poquito ante la audiencia. Cuéntenos un poquito sobre usted. Manuel, gracias nuevamente. Bueno, les quiero compartir que primero que todo, mi nombre es Claudia Patricia, soy colombiana, actualmente vivo en Estados Unidos. Y quiero contarles un poquito acerca de cómo ha sido mi conversión. Tengo una conversión de solamente 3 años, pero por misericordia de mi Señor estoy aquí para dar testimonio de qué sucede cuando tú le vas a dar el sí, ese verdadero sí, a ese Dios que te está esperando, a ese Dios al que tú le has abandonado por tantos años, cuando tú te entregas al mundo, cuando te olvidas de que Él está derramando cada lágrima todos los santos días por ti en la Santa Misa. Así que, bueno, voy a comenzar también contándoles que vengo de familia católica, de tradición, o sea, con todos los sacramentos. Sin embargo, perdida en el mundo que realmente nos tocó vivir. Tengo una familia donde mi papá muere yo tenía 5 años de edad, tengo 2 hermanos y la primera herida y mi cruz fue la muerte de mi papá, pero pues en nuestros desconocimientos y por la falta de orientación, no sé, realmente tomamos caminos errados. En ese momento yo obviamente a través de esa herida empecé a pecar demasiado, me llené de odio, de ira, de rencor, de egoísmo, de envidia, porque yo tenía esa envidia de los niños que tenían un papá y yo le decía a Dios, ¿por qué? Yo no tengo un papá, ¿por qué te lo llevaste? Pero no sabía que yo tenía que abrazar esa cruz. Y así me fui por el mundo, cometiendo toda clase de pecados que cuando somos niños son pequeñitas peleas, pequeñito, pero tú vas creciendo y cuando ya te das cuenta, cuando ya eres un adulto, ¿a dónde has llegado? Un día cualquiera, yo estoy en el 2020 más o menos y empiezo a tener como una angustia en el corazón y tengo una necesidad de rezar. Yo te contaba, José Manuel, yo no me sabía sino un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria y el angelito de mi guarda. Así que busqué por internet porque me acordé de mi abuelita, la Divina Misericordia, busqué una oración y la busco por internet ha sido parte, yo le doy gracias y bendigo al internet, a YouTube, porque me ha ayudado en como mi crecimiento espiritual. Busco esta oración y empiezo a tener necesidad de escuchar la Santa Misa. Para esa época, recuerdas, estábamos en la pandemia, creo, entonces tocaba era como por internet. Y coincidencial ese día, para que quede en nuestra mente, es el día del día de beatificación de Carlos Acutis. En ese momento yo no era nadie y no entendía nada, pues, ni siquiera sabía que había santos, mucho menos un santo jovencito. Me cansó curiosidad y pasó de largo. Luego en ese momento yo escuchando la Santa Misa, que aunque yo iba a misa de vez en cuando los domingos, empiezo a escuchar misa por internet y empiezo a escuchar homilías. Y de pronto mi Señor empieza a darme la gracia de escuchar términos que jamás en mi vida había escuchado. Imagínate, yo empecé a escuchar términos de conversión, reparación, tabernáculo, adoración al Santísimo, que para mí era desconocido. Yo decía, Entonces, como no sabía nada, Google, ¿qué significa esto? Y aprenda. Consagración a la Virgen. Entonces, yo decía, wow, yo decía toda esta información, pero bueno, bendito sea el Señor y yo no tenía ni idea de esto. En ese proceso me doy cuenta que el sacerdote con el que yo estaba escuchando la misa nos invita a que nos consagremos a la Santísima Virgen María.
Y yo digo, no, yo no necesito, porque yo recuerdo que mi mamá cuando éramos niños nos consagró a la Virgencita de Chiquinquirá en Colombia. Entonces yo no necesito. Error, porque sí necesitamos consagrarnos nosotros, decir, Mamá Santa, mi alma, mi cuerpo, mi corazón te pertenece. Así que finalmente me consagré a la Santísima Virgen María. De ahí comienza todo mi proceso, sin darme cuenta que ya Dios lo tenía planeado desde la eternidad. De la noche a la mañana, ansiando la Santa Misa diaria y la comunión, pero yo ya me había casado y me había divorciado y vuelvo a casarme, pero por lo civil no tenía ni idea que estaba en pecado mortal. Pero sin embargo, Dios empieza a regalarme una gracia que es empezar a recordar mis pecados y empiezo a ver mis pecados de los 5 años de edad. Por eso yo les contaba cuando mi papá muere, veo cómo yo con cada pelea, con cada palabra, con cada actitud contra mis hermanos, contra mi mamá, cómo yo generaba daño, los hacía pecar a ellos y yo enlodaba mi alma. Entonces yo comienzo a dolerme de mi pecado, que es otro regalo que Dios me dio, y a tomar nota después de un tiempo que empiezo a recordar situaciones. Yo solamente recordaba, pero todavía no ataba que eran pecados que debía ir a confesar. Cuando yo empiezo a ya ver que eran pecados puntuales, digo, no, yo tengo que empezar a escribir en un papelito, cogí un cuaderno, y cuando yo llevo ya como unos 10, 15 pecados, digo, uy, no, ya esto no es normal. Yo ya digo, ay, no, tengo que buscar confesión. Pero como estamos en pandemia, difícilmente, yo, no deben haber iglesias abiertas, no debe haber nada, no me preocupé más. Y pasaban los días, yo no te puedo decir exactamente cuánto tiempo, pero pasaban los días con decirte que un momento llegué a tener 5 hojas por lado y lado escrita de lista de mis pecados y todos diferentes, todos completamente diferentes. Yo decía, Señor mío, me sentí tan sucia y en ese mismo momento me dio la gracia del dolor del pecado, porque ahí sí entonces ya tú ya no tienes fuerza, Dios te tumba y tu alma se cae, o sea, tú sientes un peso, yo lloraba, sufría, me sentía sucia y le pedía perdón. Y lo único que dije, bueno, ahora voy a intentar buscar un sacerdote para confesarme y mi Señor en su misericordia me permitió ir a confesarme. Pero como yo estaba, como les comentaba, en pecado mortal, yo creía que ya me confesaba y volví a comulgar. Y entonces me dice el sacerdote, no, qué pena, pero no te puedo absolver porque tú estás en pecado mortal. Hasta que no solucionemos tu situación, no hay nada que hacer. No, ese día yo casi me muero de la tristeza. Sin embargo, el sacerdote me dice, búscame y yo te podemos hacer a empezar a manejar la nulidad matrimonial. Y yo, bueno, pero igual, o sea, ya cada minuto, cada día para ti ya se vuelve un martirio, ya tú ya no lo ves como antes, que el día pasa, el tiempo pasa y no pasa nada, no. Para mí cada día era de dolor, de angustia, de saber que yo les tenía una deuda tan grande con mi Señor y que no podía cómo repararles. Cuando aparece la palabra en mi vida, reparación, y yo digo, Señor, Dios mío, perdóname, ¿cómo te reparo? Sigo por internet, llega información y conozco las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Y como no sabía cómo se oraban, porque tampoco en mi ignorancia más grande, ese día pensaba que era como esas las 24, yo pensaba que tenía que empezar exactamente a las 5 de la tarde y terminar tal cual dice ahí las horas. Entonces yo dije, no puedo hacerlas esperando a que mi esposo un día viajara, que él viaja de trabajo, y le dije a la Virgencita de mi Señor que ese día que él viajara, yo me podía poner en el reloj la alarma y le iba a hacer toda la noche. Y así fue. Llegó el día esperado, yo soñaba que llegara la hora para hacer estas oraciones de reparación. Y mientras eso sucedía, como yo sabía que estaba en pecado mortal, también me hice las oraciones a Santa Brígida, porque yo le decía, Santa Brígida, ahora le llega la información, si yo me muriera ahorita, yo ya sé que voy para el infierno con esta lista de pecados que tengo aquí guardado, ya conozco. O sea, era como tener tu maleta cargada de mugre y no poderla sacar de la basura. Yo decía, no, Señor mío, ayúdame. Y en ese momento, bueno, llegó el día esperado, hago las 24 horas y como a las 3 de la mañana, pues claro, eso no fue tan fácil. Yo empiezo y en cada hora de la pasión, mi Señor empieza a revelar a mi alma
que no eran los judíos, que no eran los fariseos, era Claudia la que estaba latigándolo, la que lo estaba negando, la que lo estaba escupiendo, la que lo tumbé al torreón. Y cuando lo tumban, en ese momento yo sentí que fui yo la que tumbó a la porquería y como yo tenía mi alma llena de pecado, entonces yo lloraba mucho, yo le decía, perdóname, Señor, por todo lo que te he hecho durante todos esos años, y tú aquí esperando por mí. Y pasó hice todas las 24 horas y como entre las 3 de la mañana, no recuerdo, yo me quedo entre dormida y entendí también, bueno, ya venía entendiendo el proceso del daño que yo había hecho cuando mi papá murió, el daño porque yo peleaba con mi papá diciéndole por qué se había ido y a Dios también le peleaba por qué me lo había quitado. Entonces yo ya empecé a hablar por mi papá, por las almas del purgatorio, pues uno comienza todo un proceso. Pero ya cuando ya llegó a este día de las horas de la pasión, mi Señor me hace es el primer regalo de experiencias místicas que tengo. Entre dormida, yo veo que se abre una puerta en la pared de mi habitación y mi papá abre la puerta, fracción de segundos. Yo escasamente lo alcanzo a identificar, lo veo como de unos 25 o 26 años. Me sonríe, pero como que mientras tú reaccionas, él sonríe y me cierra la puerta. En ese momento entendí, obviamente, que él necesitaba mucha más oración, pues que ya algo estaba sucediendo, ¿no? Era un mensaje de mi Señor, así que pedí mucha oración por él, sigo orando mucho por las almas del purgatorio. Y de ahí paso yo, sigo en esta esperando que el Padre me volviera a recibir y por gracia de Dios voy a Medjugorje. En Medjugorje, ya para ese momento yo sabía que era reparación, que era perdonar, que era conversión, porque ese otro término de conversión, para mí era yo creía en el infierno, en el cielo y en el purgatorio. Entonces yo decía, los sacerdotes y las hermanitas y los seminaristas van a ser los santos de Dios. Nosotros los laicos varemos a un purgatorio y pues los malos y los que no se convierten de otras religiones van para el infierno. Error, esa era mi creencia. Cuando yo me doy cuenta que la conversión, la más importante es la de nosotros los católicos, los que tenemos el regalo, obviamente los otros hermanos separados también, obvio, todos tenemos el mismo derecho y el mismo valor para Dios, pero nosotros que somos los que estamos en su iglesia, que somos los que más lo despreciamos, que tenemos más regalos de Dios, ¿cómo no nos hemos convertido? Entonces yo entiendo que yo debo de empezar en ese proceso de conversión. Pasando esta etapa, la Virgencita me lleva a Medjugorje, pero yo en Medjugorje me fui de paseo, de curiosidad. Yo dije, bueno, Medjugorje, me enteré que la Virgen se aparecía por allá actualmente. Yo, wow, como chévere. Me voy para Medjugorje sin saber qué iba a pasar allá. Yo llego a Medjugorje y en ese momento mi Dios vuelve y me tumba del caballo porque yo ya era consciente de la ausencia de mi Señor y especialmente en la Eucaristía. Porque yo ya que iba a misa, me di cuenta como todo el tiempo, las veces que yo no fui a misa, las veces que yo no comulgué, pudiendo comulgar y pudiendo ir a misa diaria, yo no fui durante mi vida. Y ahora que yo lo añoraba, que yo ya quería, que yo estaba, no podía acceder a él. Entonces para mí eso fue parte de mi purificación, saber que yo lo añoraba con toda mi alma y él ya no estaba para mí. Entonces, en Medjugorje, con todas esas situaciones que me venían pasando, yo igual no podía contarle a la gente, porque cuando tú le cuentas a alguien, la gente, no, Klaus se está psicoseando, o sea, se está volviendo fanática, deje de escuchar tantas cosas, la gente le está metiéndose cosas en la cabeza. Entonces yo preferí quedarme calladita. Incluso, tristemente, muchos sacerdotes tampoco entienden lo que nos está pasando. Sin embargo, en Medjugorje, como ya lloraba yo tanto, yo iba a misa, pero era un llanto que no me aguantaba. Yo dije, bueno, voy a buscar aquí como la gente aquí es como el ambiente más santo, como tú sientes allá tanta espiritualidad. Yo dije, me voy a buscar un sacerdote, sé que no me puedo confesar, pero a contarle mi tristeza, que por qué me está pasando. Llego ahí a la confesionario y le digo, ay, padre, lo que pasa, solamente esto. Bueno, te reciben, te dicen lo que te dicen. Bueno, yo digo, no, bien, bueno, padre, lo que pasa es que tengo un dolor en el alma y no sé. Y el padre solamente me dice, hija,
¿Has tenido una iluminación de conciencia? Ve con Dios. Y me saca de la fila. Y yo, ¿qué hago, señor? Yo dije, ¿pero qué me pasa? O sea, seguramente no me entendió, pero era en español, ¿no? Seguramente no me entendió, no me escuchó. Me fui aburridísima. Nah, por la noche lo mismo. Google, iluminación de las conciencias. No encontré realmente un término que satisfaciera mi pregunta, ¿no? Y empieza a salir el aviso. Y si has escuchado el aviso, que son las iluminaciones de la conciencia, Santa Faustina viene en sus relatos, nuestro Señor le daba a muchos santos las iluminaciones de las conciencias, pero yo no entendía y empecé a investigar. En esa investigación encuentro que nuestro Señor nos va a mostrar, vamos a tener un aviso, una iluminación de conciencia, vamos a ver nuestras almas como una película, pero yo decía, no, eso, el Padre se equivocó porque yo no lo vi así, a mí, yo solamente me acordaba el día que estaba con José Manuel hablando, contando mi testimonio y de pronto le hice algún comentario, le hice sentir mal, lo herí, eso es lo que yo veía, o sea, yo empecé a verlo así, yo te herí a ti, José Manuel, te puse, ya pequé y bueno, todas las consecuencias del pecado, pero en forma de recuerdos. Entonces yo dije, no, descartado. Hace como un año larguito, escuchando a un padre mexicano, el padre Santillán, que es otro padrecito que también mi Dios lo tenga ya listo para hacer pronto su santidad, en este camino que llevamos aquí en la tierra. Él explica como en un santuario, un sacerdote que los que iban a Portugal o a Lourdes, así, bueno, en un santuario, ese sacerdote empieza a recordar pecados. Y así como lo describió como me pasó a mí. Y el Padre dijo, y esas son las iluminaciones de conciencia que el Espíritu Santo nos está regalando hoy, no solamente a gente, porque antes hablábamos que era pues, gente muy especial, gente, hablábamos de gente, uno decía, wow. No, hoy el Espíritu Santo te está llamando a ti, me llamó a mí y nos llama a todos para que abramos nuestros corazones y permitamos que el Espíritu Santo entre y podamos escuchar con el corazón lo que Dios quiere de nosotros. Y así es que entiendo que tuve una iluminación de conciencia y empiezo a decir, wow, Señor, gracias. Y a partir de ese momento en la Santa Misa, y ojalá que ustedes también puedan tener la gracia de escuchar este testimonio y aplicarlo a su vida. En la Santa Misa yo le digo todos los días, Señor mío y Dios mío, ten misericordia de mi alma y muestra mi pecado, ten misericordia y llévame a la vida eterna. Dios, cuando tú le haces ese ofrecimiento, Él por su divina misericordia empieza a mostrar sus pecados para que tú vayas a confesarte. Y conozco más adelante el formato de una confesión de vida. Entonces yo hoy también quiero que ustedes, si no conocen las confesiones de vida, busquen esos formatos de confesión de vida que ayudan mucho a limpiar el pecado desde niños, en la juventud, en la adultez, lo que no conocemos. Muchas veces uno cree que lo que está haciendo, pues todo el mundo lo hace, desde que tú no mates, no robes. No, tú lastimas con una mirada, tú lastimas con un gesto, tú no haces oración tú digo yo, 10 dedos mirándome a mí, Claudia, tú no hacías oración de intercesión. ¿Cuántas almas se pudieron haber perdido porque Claudia no oró cuando tenía que haber ido a misa, cuando tenía que haber orado, cuando tenía que haber pensado en Dios? Entonces, los invito a que busquemos estas confesiones de vida para que Dios empiece a preparar nuestras almas para la eternidad. Llego de Medjugorje, yo ya completamente decidida que tenía que entregarle mi alma al Señor. Yo no sabía tampoco, no era muy cercana a la adoración del Santísimo. Primero no la conocía, pero ya en este momento, cuando yo llego a Medjugorje, digo, no, yo tengo que hacer la adoración al Santísimo y digo, bueno, ahora sí voy a ir solita porque pues, en peregrinación tú vas junto y vas en otro. Entonces yo ya llego aquí sola y me encuentro yo sola con mi realidad nuevamente. Y digo, no, tengo que ir al Santísimo, voy al Santísimo y vuelvo y mi Señor me tumba frente de Él y me caigo en llanto al piso y lo único que siento, el vacío que yo dejé por no estar al lado de Él, por no recibirlo, por no le haberle dado mi corazón, pero a la vez Él con sus brazos abiertos esperando por ti, esperando por mí. Ese día volví y le dije, Señor mío, Dios mío, perdóname, santifica y purifica mi alma. Esa palabra sale de mi boca y ahí mi Señor, le digo a la gente, me metió en la lavadora.
porque mi vida dio un giro que yo decía, ay, Señor mío, Jesucristo, pero bueno, no importa, aquí estamos. Eso fue como en noviembre. Al siguiente año, en enero, yo tengo una relación con mi esposo relativamente buena, normal, o sea, como toda pareja tenemos diferencias, discusiones, pero no nada del otro mundo. En febrero, más o menos, tuvimos una discusión de un tema nada que ver, nada complicado, y terminamos en divorcio. Yo decía, Señor mío, ¿qué está pasando? Yo dependiendo de él 100%. Yo no tenía ni siquiera en ese momento, tengo que buscar abogado, no tengo un peso para buscar abogado, mi hijo se acaba de graduar de la universidad, por misericordia de Dios lo habían contratado, lo iban a contratar como el siguiente mayo apenas a trabajar, y mi esposo nos dice, no tiene más mi apoyo económico, tiene que irse de la casa, ya tenía yo el abogado, sin embargo, mi Dios, un miércoles el abogado me dice, tiene que conseguir $3,500. El viernes, no me pregunten cómo, estaba yo firmando papeles. Así que me voy, tengo que irme de la casa por el acuerdo con mi esposo. Humanamente el sufrimiento es muy duro, imagínate. O sea, ahorita yo lo cuento muy folclóricamente, podrá sonar como si no hubiera pasado nada, pero en ese momento la angustia de no saber a dónde ir, de no tener en qué movilizarte, qué va a pasar mañana conmigo, con mi hijo. Bueno, era todo junto. Pero yo me abandoné a mi Señor y estaba incluso haciendo la oración de la novena al abandono a la divina voluntad. Si tú la haces, es como mi Señor me cogió así literal, me sacó de aquí y me llevó para otra ciudad, a 3 horas de donde yo actualmente estoy viviendo. Y en ese momento de tanto dolor humano, yo le dije a mi Señor, gracias, porque este sufrimiento te lo puedo entregar a ti, Señor, en reparación de todo el daño que yo he hecho, a toda la gente que ha pasado por mi vida. Te doy gracias porque sé que si este matrimonio no se va a dar, yo sabía que yo lo añoraba y por estar en un matrimonio civil no podía tener la comunión. Mi director espiritual me decía, incluso al final me dijo que no me acelerara, que no tomó decisiones en caliente porque tampoco era, que muchas veces el maligno también está ahí orando, que por favor ten cuidado. Gracias a Dios tuve 5 sacerdotes en dirección espiritual durante todo este proceso, que yo nunca tampoco conocía el término dirección espiritual, pero Dios no me soltó. Cuando yo le dije sí, Él me puso la gente, los sacerdotes en cada necesidad espiritual que tuve. Finalmente me dice, bueno, vamos a entrar a oración, y entraba una Semana Santa para ese momento, y me dice, si al final de la al comienzo de la Semana Santa, las cosas se están dando, tú sigues y ya el divorcio se va, mira lo del abogado, te voy a dar la absolución y podrás comulgar, pero antes no, ya estamos hablando, ya pues siempre fue un tiempo prudencial. Yo ya dije, no, Señor mío, ya estoy lista, yo ya no puedo vivir sin ti. Yo no quiero estar casada, no me interesa estar casada. Y uno dice, y todo el mundo de la familia te dice, pero Claudia, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Usted cómo va a dejar todo tirado? Mire que su estabilidad, bueno, tú sabes de qué estamos hablando. Y yo decía, nada me interesa porque nadie sabe lo que yo tengo en el corazón, que es esa necesidad de Dios, esa necesidad de Cristo Eucaristía, de Jesús Eucaristía. Así que por encima de todo el mundo yo iba diario también a la adoración y lloraba con él, le decía, Señor mío, donde tú me pongas, lo que tú me pidas, soy tu esclava, Señor, aquí estoy. Y nos fuimos de la ciudad. No teníamos nada, pero yo tenía una iglesia que quedaba 5 minutos de donde yo vivía, pero caminando era siempre a 20 minutos porque ya no tenía carro para movilizarme, pero lo tenía él en la Santa Misa todos los días empecé a comulgarlo, a tenerlo, a sentirlo y a abrazarlo. Y de ahí casi pasa un año, yo continué en conversión, pero estando allá, obviamente tengo que buscar otra iglesia, otro sacerdote, y yo como había tenido esa confesión de vida, entonces yo ya me había confesado, yo ya decía, me sentía liberada, me sentía limpia, y empecé a sentir todas esas experiencias que estoy contando, y yo decía, no, yo ya, perdóname Señor lo que voy a decir, me sentía santa, yo ya volaba, yo ya nada, mejor dicho, cuando un día
encuentro a ese sacerdote y voy y le digo, ay padre, lo que pasa es que yo he estado haciendo un retiro del perdón y me he dado cuenta que he fallado. Y el padre me dice, sí, si tú quieres tener a Dios en tu alma, lo primero tienes que confesarte la soberbia, la ira y el perdón, no solamente confesarlo, sino repararlo y con las personas que tú has ofendido. La parte de mi penitencia era buscarlas a esas personas que yo un día ofendí durante mi vida y pedirles perdón. Pues podrán imaginarse mi cara, pero mi penitencia, o sea que yo no voy a poderme librar porque no va a ser válida mi absolución, porque cómo voy a pedirle perdón a todo el mundo desde que yo estoy pecando desde los 5 años. Entonces se me dice, Claudia, cálmese, y me dijo, bueno, habrá gente a la que tendrás que orar y reparar por ese daño y orar por ellos para que ellos superen esas heridas que tú creaste y encuentren a nuestro Señor. Otros tendrán la oportunidad de cara a cara pedirle perdón. Yo le dije, padre, pero usted no se imagina, eso es muy duro, ponerle la cara a la gente y cuando uno ha hecho tanto daño y cuánto... Y me explicó cómo debía hacerlo. Y habrá gente que tú tenga la oportunidad de hablarle y muchas veces se van incluso hasta a burlar de ti o van a decir, ay, no, ahora viene, o sea, espere todo. Él me dio como todas las posibilidades que me iban a suceder. Entonces ya me fui más tranquila. Sin embargo, tranquila entre comillas, porque yo en mi mente, imagínense, yo ya tenía una deuda, otra deuda con Dios. Tenía que ir a buscar a la gente a pedir perdón. Y yo allá viviendo a 3 horas de donde yo estaba. No conocía a nadie. Yo decía, no, ya quién esté, no. Y mi mente todos los días, y si yo viera, yo empezaba a decirme a mí misma y decirle, y si yo me encuentro con fulanito, ¿cómo le voy a ponerle la cara y cómo le voy a decir? Qué vergüenza cuando todo lo que yo hice, dije, todo lo que hacemos. Y ese era mi día a día por mucho tiempo. Ya llegó diciembre, yo como ya estaba listo papeles para el divorcio, yo planeé un viaje para Colombia, pues dije, me voy para Colombia, me tomo un tiempo en Colombia, regreso y retomo mi vida. Antes de irme, estaba yo en un supermercado tipo 7 de la mañana, muy temprano, o sea, donde no había nadie. De refilón pasa una persona y me dice, Claudia. Cuando yo volteo a mirar, aparece una de las personas a las que yo le había hecho tanto daño. En ese momento, pues, humanamente tú te asustas, ¿no? Pero a la vez, ¿qué pasó en mi corazón? La vi, esa persona tan bonita, físicamente la vi tan linda. Cuando tú miras a tus enemigos, porque son la gente con la que tú peleas, son tus enemigos espirituales, tú los ves, obviamente tú no quieres saber de ellos, tú peleas con ellos. En ese momento mi alma vio a esa persona en otro contexto, en otra dimensión, y yo obviamente me quedé, fue paralizada. Esa persona me dijo, Claudia, yo, hola, ¿cómo estás? Y me salió de mi boca, ¿cómo estás de bonita? Obviamente me dice, ay, adiós, adiós, y se fueron. Yo tuve que volver a buscarla y ya hablar con ella y decirle, perdón, bueno, ya tú sabes humanamente lo que tenía que pasar. Y empieza a tener mi Dios empieza a regalarme la oportunidades de poderle pedir perdón a toda la gente, pues no a toda, pero a la mayoría de la gente que yo tenía una deuda muy grande. Claudia, ¿y cómo se te queda el cuerpo cuando tú le pides perdón a esa gente y te lo aceptan? Uy, Manuel, eso es lo más hermoso. Mira, yo cuando vi ese pecado, lo que yo te decía, esta pesadez de mi alma, ese pesado, yo me sentía sucia. Cuando esa pregunta, mira, yo tuve que mirarme físicamente mi alma, mi corazón, y yo decía, ¿dónde se fue lo que yo tenía? Es que ya no te pesa, ya no lo tienes. Y yo decía, ¿soy yo? Sí, José Manuel, es cierto, se desapareció. Y yo decía, ¿cómo yo puedo sentir amor por ti cuando yo ayer te odiaba, cuando yo ayer te hice daño, cuando tú eras la piedra en el zapato de mi vida y yo quería sacarte de mi vida, cuando yo hice tantas cosas para alejarte y hacerte daño? Y con ese, hoy mi corazón estaba libre y era completamente de Dios y entendí, y también, claro, lo que tú dices, vuelvo a Colombia. Y me empezó a pasar eso. Yo decía, Señor mío, Dios mío, gracias porque me sentía liviana y llena de amor, que yo no sabía que era la palabra amor. Humanamente, amor para nosotros es amor, sexo, relaciones,
pero no es el amor que Dios me estaba regalando. Como les conté al comienzo, mi papá muere y yo comienzo ese odio contra mi papá. Mi mamá, yo jamás pude abrazar a mi mamá. Sí, ella me abrazaba, pero yo era un palo completo. Yo no podía. O sea, yo crecí con todo ese rencor, con este odio, con este resentimiento. Yo vuelvo a Colombia y por primera vez puedo abrazar a mi mamá y decirle perdón. Y ella en el silencio que tuvimos, en el abrazo, ya sabe que me aceptó mi perdón, tú sabes, perdón. Y bueno, ya comienza, tuve todos los altibajos y sigo en ese proceso. Ya para esa confesión con ese sacerdote, obviamente, fue como otra hora y media porque yo ya vi la soberbia, la ira, todo lo que sabe y suma. Le llamo a mi segunda parte la iluminación de conciencia. Cuando yo fui a Medjugorje, además, quedó en mi corazón que yo tenía que orar e interceder por la gente, por las almas que estaban especialmente ya muertas en vida, como yo estaba muerta en vida. Yo era otra muerta en vida. Y especialmente por los sacerdotes y por el Papa Francisco. En Internet tú sabes que hay mucha controversia acerca del Papa y en todo esto, pero yo ahora me pregunto y te pregunto, y a la gente que de pronto tiene este conflicto en su mente y en su corazón, si nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano que está aquí y no podemos criticarlo y tenemos que hacer obras de caridad con él, ¿cómo no lo vamos a hacer con el vicario que está allí sentado por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no vamos a orar por él? ¿Cómo esa obra de caridad, de oración espiritual, esa obra de caridad espiritual, cómo no la hacemos con nuestro Papa, con nuestro vicario? Que él esté o no equivocado, que esté o no esté equivocado, no soy yo, Claudia, para ir a juzgarlo. Así como yo tengo que ponerle la cara a mi Señor, Él también tendrá que hacerlo. Y pobrecito de Él, y pobrecita yo, y pobrecita tú, alma que no hemos entendido esto, ¿verdad? Entonces entré en ese proceso, ya me bloqueé a escuchar todo lo malo que dijeran. O sea, en este momento, ¿cuál es el punto? Tú no puedes juzgar a nadie. Puedes ser tú, José Manuel, que me están diciendo, oye, José Manuel es así, así, así. Bendito y alabado sea mi Señor, que lo tenga en su misericordia y que Él se pueda convertir, así haga lo que haga. Que la otra persona hizo o no hizo, no es mi problema, porque es que mi problema es cuando Dios te diga, Claudia, ¿y usted oró por José Manuel? ¿Usted oró por el Papa? ¿Usted oró por Pepito, por fulanito, por todo lo que... Ese es lo que Dios te va a pedir cuentas a ti. El resto no te preocupe. ¿Qué es o no es? Mi Señor lo tenga en su misericordia. Entonces yo llego de Medjugorje y con el apostolado de la oración y reconversión de los sacerdotes, y digo, bueno, así como yo tuve esa conversión fuerte en un santuario que fue Medjugorje, entendí ya que era una peregrinación, todas las gracias que uno recibe en estos santuarios, yo digo, bueno, yo voy a empezar a ahorrar plata, que no tenía porque recuerden que estaba separada y todo, no tenía trabajo, dije, pero no sé de dónde, Virgencita, voy a empezar a ahorrar y voy a enviar sacerdotes a Medjugorje. Entonces, en enero me llama una señora y me dice, oye, Claudia, tú fuiste a Medjugorje, cuéntanos cómo es, queremos ir, danos una orientación. Y yo, claro, yo les cuento cómo es, pero necesito un favor. Tengo un sacerdote que quiero que ustedes viajan, se vaya con ustedes. Pues la señora me dice, ella dice, ay no, pero como tanta responsabilidad, como que no, déjamelo pensar. Y yo, no te preocupes. Me llama como a los 15, 20 días, un mes, no, ni siquiera sé. Y me dice, claro, hay más gente que quiere ir a Medjugorje, ¿nos quieres ayudar? Y yo, claro, pero el sacerdote. Empezamos a organizar esta peregrinación de la mano de la Santísima Virgen María y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? De los 5 sacerdotes que yo ya había contado que he pasado en este periodo de mi conversión, pues por agradecimiento humano, porque también uno sigue siendo humano, ¿no? Entonces dijeron, yo tengo que llamar al primer sacerdote de la confesión, al otro sacerdote, a todos. A los 5 los invité para que fueran a Medjugorje, que ninguno pudo. Entonces yo le decía, Virgencita, tú me has pedido esto y ahora ninguno quiere, no entiendo, ahí sí, no entiendo. Tú ya sabes que tengo la buena intención, pero no entiendo. Se forma este grupo para la peregrinación y yo, ese es el otro pecado que uno comete, en su soberbia, en su orgullo, en su prepotencia como humana,
Yo decía, yo tengo el sacerdote, yo lo pongo, yo. Cuando la Virgen me dice, no, Claudia, no es tu sacerdote, no es tu peregrinación, no eres tú eres un instrumento. Y yo entiendo. Faltaban 2 meses para la peregrinación y llega y no teníamos sacerdote, yo ya tenía que ponerle la cara al grupo y decirle que qué pena, pero que no teníamos director espiritual, que cómo hacíamos. Y la señora me llama, con la que inicialmente como se me dice, Claudia, es que quería, entonces le digo, no, Susi, le digo, no tengo un problema, la verdad, no tenemos director espiritual, qué pena con ustedes, se me salió de las manos, pero... Y me dice ella, Claudia, es que quería comentarte, hoy te estoy llamando por hacerte una llamada muy especial. Hay un sacerdote que al comienzo del año nos pidió mucha oración porque estaba pasando por una tribulación muy fuerte. Y ese sacerdote, incluso son de sacerdotes que no son marianos y que no tenía mucha amor al rosario, y es un sacerdote americano muy especial también. Pero yo le digo, pues si la Virgen lo ha de invitar, yo ya no opino ni doy nombres, sino que el que ella quiere llevar. Conclusión, no conocía a nadie de ese grupo, solamente a la señora con la que me había contactado inicialmente. No conocía al sacerdote, no conocía a la gente que iba para ese grupo, y la Virgen sentó a este sacerdote ahí. Vuelve uno en su orgullo, su prepotencia. Yo digo, bueno, yo no voy a Medjugorje porque yo ya no necesito, yo ya fui. Porque tú entras y sales en ese proceso de la humanidad y la conversión y que sí, que no, uno sigue siendo humano. No, yo ya a Medjugorje no voy, yo no necesito, yo ya vuelvo y vuelo. Ya había tenido 2 confesiones de vida grandes, ¿no? 2. Entonces, listo. Al momento de comprar los vuelos para el sacerdote, no hay tiquetes para el sacerdote con el grupo. Y la señora me dice, no, Claudia, le dije, no, Claudia, no lo podemos mandar solo. Yo, no pasa nada, o sea, eso es seguro, él habla inglés porque es más difícil para cuando uno sale al exterior, pero él habla inglés, no va a tener problema, él además ha salido. No. Me tocó comprar tiquetes para irme con él y yo no quería porque yo tenía un retiro que quería haber ido para México con el padre Carlos Spam. Entonces yo con ese dolor me tocó decir, ay no, comprar el tiquete y ya. Me encanta el padre Spam, me encanta. Otro sacerdote santo, bendito sea mi Señor, sacerdotes como él, el padre Santillán, el padre... Uy, sí. Entonces, y yo, me dolió mucho, él me perdió el retiro con el padre Spam, pero la Virgen ya me tenía otra cosa preparada, entonces definitivamente, lo curioso es, como a las 2 semanas aparecen 2 parejas adicionales a que compremos los tiquetes, sin problema, José Manuel, los mismos tiquetes con el grupo, el único que no podía irse en el grupo era el padre y yo, y después entendí que era porque yo tenía que estar allá, bueno, los 2 teníamos que estar allá, nos fuimos a Medjugorje nuevamente. No tengo experiencia en viajes, no soy nadie, absolutamente solamente con la voluntad de mi Señor. Le dije, soy tu instrumento, Dios, y aquí nos fuimos. Frutos de Medjugorje nuevamente. La gente, entonces yo dije, bueno, esta no es una peregrinación común y corriente, o nos vamos a organizar en el grupo antes de salir. Con lo que yo he aprendido lo voy a compartir con la gente. Consagración a la Santísima Virgen, confesiones de vida, rosarios, horas de la pasión, o sea, íbamos ya con mucho crecimiento espiritual. ¿Cómo ir a la Santa Misa? Porque es que vamos, desafortunadamente es otro tema que yo lo digo por mí, o sea, no critico a nadie, sino por mí. Bueno, yo iba a la Santa Misa de presencia. Siempre he creído en un Dios. Entonces yo decía, nunca me hice la pregunta, que es la otra cosa dual, que uno dice, los que dicen que no creen en la Eucaristía, Jesús vivo, los que sí creen, pero ¿qué pasa como gente como yo, que ni siquiera me hacía la pregunta? Es que no me la hacía. Entonces yo decía en la Santa Misa, yo llegaba, pues obvio, ¿cómo no debe estar Dios acá, si es omnipotente? Así era de absurda. Yo decía, ay, perdóname, Señor. Pero cuando ya tú tienes el conocimiento de que es un Dios allí presente, es un eterno presente, estamos ante toda la corte de santos y de ángeles presenciando el santo sacrificio diario en la Santa Misa, que es el mayor milagro que podemos ver. Y nosotros, ¿qué hacemos? Entramos, saludamos como reinas de belleza a todo el mundo, al vecinito,
Cuando vamos a la comunión estamos saludando, abrazándonos. ¿Y dónde dejamos a Dios? ¿Dónde dejamos a Jesucristo Eucaristía? ¿Cómo nos estamos vistiendo para ir a misa? Especialmente cuando viene ahorita el verano. ¿Acaso tú puedes entrar a un templo, bueno, los que llaman templos de otras religiones, ellos son muy estrictos y no te van a dejar entrar en short, ni con mantos, ni nada, sabiendo que el verdadero Dios es en nuestras iglesias, pero allá sí respetan al menos el nombre de un Dios. Nosotros que lo tenemos presente en los tabernáculos, ¿cómo nos presentamos? ¿Cuál es nuestra ropa? Pero más que nuestra ropa y nuestra vestidura externa, ¿cómo está nuestra alma sin confesión? Lo digo por mí, porque yo comulgaba en pecado mortal. Yo cometí muchísimas misas y comuniones sacrílegas, pues tan así que mi primera comunión la hice en pecado. Y eso fue otro regalo que Dios me mostró y me ha dolido tanto que ni siquiera pude tener mi primera comunión en santidad con Él, ¿no? Reflexionando todo esto y ya entregándole la misa como que es el verdadero sacrificio, donde es un contacto directo, íntimo con Él, que ya no te importe el que está a tu lado, que ya no te importe quién entró, quién miró, quién cogió el celular, sino que tu alma se centre solamente en nuestro adorado Señor Jesucristo que está en ese momento en la cruz por ti y va a dar tu cuerpo y te va a entregar la comunión. Entra en intimidad con Él, ámalo, dile cuánto le extrañas, dile cada lágrima que tú derrames, cada felicidad que tú tengas en el día, ofrécela y con eso ponla en sus llagas, dale tu corazón de piedra. Y Él, cuando tú haces así, sin dudar absolutamente nada que pase, Él toma tu alma y transforma y te llena de muchas gracias y el Espíritu Santo es el que empieza a regalarte todo lo que Él quiere que tú le des a Él mismo, porque nosotros en nuestra miserableza, en nuestra miseria, somos incapaces ni siquiera de rezar como Él quiere un Ave María. Pero en ese momento que tú le entregas el alma, Él te regala lo que Él quiere escuchar que salga de tu corazón y de tu boca. Y así la Santa Misa cambia totalmente de sentido. De otro lado, en Medjugorje volvemos a retomar Medjugorje porque allá, estando con el sacerdote, ya el grupo preparado, como te contaba, yendo a la Santa Misa con otra idea, porque la gente vaya teniendo un crecimiento espiritual poquito a poco, como todos lo hacemos. Llegamos allá, empiezo a ver milagros, y yo digo, bueno, hablo de milagros porque queremos ver el milagro, que el que se levantó, que el que se mejoró, que el que se alentó, pero se nos olvida que el mayor milagro está en Jesús Eucaristía. Milagro, digo, cuando la gente, mi grupo, el que íbamos, digo mi grupo que la Santísima Virgen los llevó, necesitamos volver a confesarnos. Íbamos con confesiones debidas. Digo, bendito y alabado sea mi Señor porque estás haciendo el milagro de la conversión con ellos. El sacerdote con el que fuimos, él regresa de Medjugorje y fruto de su conversión, en Estados Unidos es muy común que reciba a la gente de la mano, la comunión en la mano y de pie. Este sacerdote, a partir del día que llega, saca sus reclinatorios y les dice a sus feligreses, no más comuniones en la mano ni de pie, todos de rodillas y en la boca. Bendito y alabado sea mi Señor. Entonces cuando yo digo, esto no es mío, esto no era mío, y te he escuchado y he estado aprendiendo a escucharte y tú sí realmente has tocado mi alma y yo trabajo para ti. Regresando ya después y ya cerrando al final de la peregrinación, ese día ya estamos, un día antes de irnos, vamos a una adoración a Nuestro Señor en la Santa Cruz y empieza mi Señor y la Santísima Virgen a traerme más recuerdos de otra época de mi vida, de otros momentos. Yo decía, qué vergüenza, me tocó sacar el celular, llore ahí con mi celular y escriba y ir a buscar un sacerdote al día siguiente, porque ya ese día no se podía. Entonces ya digo, mi tercera iluminación de conciencia que la tuve en este santuario mariano. Y le digo a mi Señor, gracias porque tú me has mirado con misericordia. Cuando regreso, yo ya obviamente, ya de ahí de ese momento yo ya me enamoré de Jesús Eucaristía. Yo ya lo que digo aquí es lo que siento, lo que vivo diariamente. Él siembra en mi alma la necesidad de ir a la Santa Misa. Yo no creía que uno pudiera ir a la misa diaria,
pero es que yo ya no voy porque tengo que ir. O sea, es una necesidad como necesidad de ir a desayunar, la necesidad de bañarse, es una necesidad de ir a la Santa Misa. Y así me ha llevado todos los días de este tiempo a la Santa Misa. Es el momento más íntimo que yo puedo tener con Él. O sea, en ese momento se me desaparece el mundo entero. Yo ya no existo. Yo solamente lo veo a Él, veo a la Virgencita. Y aprendí, de los términos que aprendí era la reparación, entonces yo le he prometido reparar por mí y por el mundo entero. Ya no incluyo a mi familia como solamente mi familia, mi hijo, no. Yo le digo, Señor mío, Dios mío, yo estoy aquí en reparación por mis sacrilegios y los de toda la humanidad, porque es que alguien tuvo que haber orado por mí para que yo pudiera, que Dios me hubiera dado la gracia de esta conversión, y yo oro por alguien que no lo conozco, que necesita mucho, mucho de conocer en este momento a Dios. Pasa esto, yo llego de Medjugorje, sigo con la Santa Misa, pero mi esposo, ya vamos para el divorcio, me dice, obviamente, otro de los que tenía que pedir perdón de frente era con él. Cuando yo me digo, tenemos que hablar, pero no, yo ya lo que digo y lo que siento en este momento, yo lo quiero, pero ya lo veo con otros ojos diferentes, ya no lo veo como el hombre con el que me casé, sino lo veo con un amor diferente, con un amor espiritual, y le dije, perdón porque yo te hice mucho daño a él y a muchos hombres también y a mucha gente que pasó en mi vida. Perdón porque a lo que hemos llegado, bueno, tú sabes lo que pasa, y ese perdón, el caso es que finalmente él me pide que volvamos, pero yo ya le había dicho al Señor que no, que mi alma iba a estar para él en castidad, que yo no me iba a volver a buscar a nadie, sino, o sea, no, yo ya no podía volver a estar con absolutamente nadie, porque mi alma solamente le pertenece a él. Pero mi esposo, finalmente, volvemos. Para volver, yo le dije, bueno, con lo que decía, tenemos una relación que realmente es una relación estable, tenemos un matrimonio bueno. Entonces yo lo que le digo a él, sí, yo a usted también lo quiero, obviamente, gracias por recibirme, gracias por ser el hombre que es en mi vida, pero si quiere volver conmigo, usted vuelve conmigo, pero vuelve con Dios y con la Santísima Virgen María, porque yo ya no vengo sola. Así que si hemos de volver, entraremos en castidad hasta que Dios y la Virgen permita, si nos hemos de casar por tener un matrimonio católico, y si no, seguiremos en castidad. Él difícilmente, pues hombre, y difícilmente en su creencia, aceptó. Entonces cuando yo le digo, Señor mío y Dios mío, estos son los milagros que solamente tú con tu gracia nos das, porque me has permitido estar aquí con una castidad, ofreciéndote todo lo que suceda, porque esos son altibajos. Pero mi Dios, hasta el día de hoy, mi alma le pertenece. Pasan así ya los días y yo regreso, volvemos. Bueno, ya para noviembre, incluso comentarios que te dicen, ay, pero usted, ¿por qué tanto va a misa? De parte de mi esposa, ay, pero todos los días yendo a misa, pero ahí, le dije, pues claro que tengo que ir a misa, porque no hay que, ya me di cuenta tanto pecado tengo yo, que yo soy la más pecadora, por eso es que yo voy a misa. Le dije, él me hacen broma y él no. Entonces ya finalmente ya como que me dejó ir, pero yo todos los días le pedía y le pido a mi Señor que Él entienda por qué yo voy a misa, que no es ir porque Él es de otra religión, ellos son baptistas, que no es ir a la iglesia, como ellos llaman la iglesia del edificio. Y yo todos los días le decía, pero ¿cómo hago entender? Y cómo quiero que Él entienda que tú, Dios, y que yo estoy agradecida de su actitud de humildad, de permitirme ir a la Santa Misa, tener la comunión, por estar en castidad. Hace unos pocos días yo regreso de la misa y él me dice siempre, ¿cómo le fue a la iglesia? ¿Cómo estuvo la misa? Yo, hermosa, como siempre. Entonces ese día sale de mi corazón y le dice, ¿sabes qué? Quiero darte las gracias por permitirme recibir a mi Señor Eucaristía.
Obviamente él me mira porque, ellos, o sea, tú sabes, cuando la gente no, pues no como que, Claudia, hace lo que es, sí, adiós, adiós. Pero no creas, esas palabras que yo ahora le digo, gracias por estar comunión, hoy vengo en comunión, hoy vengo con la comunión, hoy vengo con Jesús, él ya le cambió su cara, ya al menos me sonríe de una manera que yo sé que mi Señor lo va a convertir y lo va a tener, va a tener también la misericordia con él. En noviembre sucede algo maravilloso y eso es lo principal de este mensaje. Estando yo en la Santa Comunión, en la consagración en una Santa Misa, yo empiezo a escuchar, pero no por mis oídos. Yo no veo a Dios, Él no me habla, ni la Virgen, ni nada, yo no, nada, nada, nada. Solamente estamos en la consagración y yo concentrada en la consagración y empiezo de mi alma, escucho guardián de la Eucaristía. Yo, guardianes de la Eucaristía. Guardián de la Eucaristía. Y yo decía, ay, Dios mío, pues yo igual me decía de mis oídos, pero no eran mis oídos, era como de por acá. Entonces yo le decía, ay, Señor mío, Dios mío, ¿será que es el maligno que no me quiere dejar escuchar en este momento que es la consagración? Seguía así, finalmente comulgué y seguía yo como en esa turbulencia de que no sabía qué me estaba pasando. Cuando yo regreso de mi comunión, yo me postro a darle gracias, como siempre, a ofrecerle la comunión, a decirle, a amarlo, a adorarlo, a besarlo, a decirle tantas cosas. Y en ese momento me dice, háblale al sacerdote, háblale al sacerdote. Y yo decía, Señor mío, ahora sí yo como que reaccioné y dije, no, Claudia, o sea, otra vez está usted confundida, se está volviendo loca. No, concéntrese, por favor, y háblale al sacerdote. Conclusión, no pude hablarle a mi Señor en ese momento. No le pude hablar, yo siempre le hablo también. O sea, le hablo todo el día, así como yo hablo aquí todo el tiempo, yo le hablo a él todo el día. Y entonces, en ese momento no le pude hablar y solamente, háblale al sacerdote, háblale. Y yo decía, ¿pero de qué le voy a hablar? Se terminó la Santa Misa, me voy para donde el sacerdote, pero antes yo dije, bueno, Señor mío, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con el sacerdote. Yo por horario tengo que ir a 2 iglesias diferentes, porque voy en la mañana. Entonces voy a 2 iglesias, la que es mía, que yo considero mía, y voy a otra iglesia que es cercana también, pero pues no pertenezco a esa iglesia, pero pues ya lo conocen a uno. Entonces yo dije, primero, ¿cómo me vas a morir con fuera con el sacerdote que me conoce al menos? Pues más fácil para mí, pero este sacerdote, Dios santo, ¿qué me va a decir? Entonces le dije, bueno, vamos a hacer un trato. Yo me presento ante el sacerdote, le voy a decir lo que tú me estás diciendo, pero, y si no es de ti, te lo voy a ofrecer en reparación. Y empiezo a ofrecerlo. Le digo, bueno, voy a ofrecerle por las almas del purgatorio, voy a ofrecerle por todo lo que tenemos que ofrecer, porque sé que voy a hacer el ridículo y el padre me va a hacer cara de y yo voy a salir ahí como... Me acerco al Padre y en ese instante que yo estoy caminando es como si, como tú dices, que sentí en mi corazón vacío, en ese momento en mi corazón sentí como si yo tuviera conocimiento de qué es la Eucaristía, cómo debemos amar la Eucaristía. Dios está vivo, o sea, una cosa extraña en mi alma. Y me digo al Padre, Padre, lo que pasa es que quería pedir un favor, es que tengo una presentación, un borrador de una presentación de la Eucaristía vive, fue lo que me salió de mi boca. Y el Padre, y yo esperando a que me dijera, no, gracias. Y el Padre me dice, ay, qué interesante, ¿tú sabías que ese es el año el año de la Eucaristía, el año de Eucaristía, el año perdóname, el año que estamos celebrando a Jesús de Eucaristía, la Eucaristía? Con esas palabras yo ya dije, Señor mío y Dios mío, esto es tuyo. Quedé que le iba a mandar la presentación al sacerdote, eso fue como en noviembre. Llego a mi casa y yo lo mismo, Señor, bueno, ¿qué quieres? Y yo con todas las ideas que ya empezaban en mi mente, porque él me trajo manejando así, me puse en el computador, no soy la más experta en tecnología, y empecé a hacer un PowerPoint. Y te empieza a regalar las imágenes de lo que él quería. Y te la voy a compartir para que tú, si quieres subirla en tu canal, que la gente quiera ver lo que nuestro Señor quiere que sepamos. Entonces, lo primero es que nos está diciendo, yo estoy vivo, yo estoy aquí presente. Y ustedes no me ven, ustedes no me aman. Ustedes buscan milagros y el mayor milagro soy yo, Jesús, Eucaristía presente en la Santa Misa todos los días por ustedes. Al final de todo esto,
él le duele muchísimo que lo recibamos en la mano. No somos dignos. Él le duele muchísimo que nos hacemos ministros de Eucaristía, aunque sabemos que están aprobados, y lo que él dice no es pecado porque ya lo han autorizado las autoridades eclesiales, que rezamos en la mano. O sea, no es pecado que me reciban en la mano, pero porque si tú me amas, si tú me conoces, ¿por qué no me recibes con reverencia, con amor, con dignidad en tus labios como yo lo he pedido y de rodillas? ¿Por qué no te rodillas ante mí? Y curiosamente te cuento, José Manuel, ahorita en la Semana Santa, no sé si tú percataste, cuando en la ceremonia, cuando vamos a hacer la adoración a la cruz y la gente va a adorar a la cruz, si te diste cuenta, yo no sé cómo pasa en tu iglesia, pero en nuestras iglesias, en las otras iglesias, la gente se postra ante la cruz, besa los pies, besó la cruz, ¿cierto? Digamos, yo digo, de 10 personas que fueron a la cruz, 9 se arrodillaron, 8 se arrodillaron, lo besaron y volvieron. Cuando fuimos a tomar la Eucaristía, esas 10 personas, una se arrodilló a recibir la Eucaristía. Por Dios, no hay o sea, la imagen, obvio, respetarlo porque es lo que lo vemos físicamente, pero la verdad donde realmente está es Jesús, Eucaristía, y es donde no nos arrodillamos. ¿Por qué nos arrodillamos ante una imagen y no nos arrodillamos ante su divinidad en la Santa Eucaristía? Y Él llora por nosotros, Él llora. Y por eso es que hoy también quiero dejar el mensaje, reparación, como un día entró por mi oído, que entre en tu oído y en tu corazón, repararle por lo que los otros hermanos están haciendo sin juzgarlos, porque no estoy hablando para juzgar. Oro por la conversión de todos y porque en su corazón, así como un día entró este dolor del pecado y este dolor de la gracia de amarlo, entre en todos nuestros corazones. Entonces, a partir de ese momento, entrego esta presentación que te voy a compartir para todos los hermanitos de tu canal. Y al momento ya terminando la presentación, en una inspiración me regala una oración que también quiero que todos la oremos aquí enfrente de nuestro Señor. Y me dice nuestro Señor, y te dice a ti, porque hoy te está pidiendo a través de este programa que tú le des el verdadero sí. Que no le condiciones nada, que no le pidas nada, que no le tengas miedo, porque Él sabe lo que tu alma es capaz de soportar y lo que te va a quedar grande. Él no te va a poner más ni menos de lo que Él sabe que tú puedes ofrecerle. Pero cuando tú le dices, no importa lo que venga, Él toma eso con amor incondicional para la conversión de tu alma, porque Él te quiere llevar al cielo. Y en ese momento Él me regala esta oración para compartir con ustedes. Nos invita, es cuando yo hablaba de los guardianes de la Eucaristía, que yo no entendía, ahora entiendo y ese día entendí. Él nos está pidiendo que tú y yo nos volvamos los guardianes de la Eucaristía, no que formemos un grupo ni que ahora nada. Tú en la intimidad con nuestro Señor, ofrécele tu alma y dile que tú te consagras a Jesús Eucaristía y que a partir de este momento, entregándole tu alma, entregándole todo tu pecado, tus heridas, tu voluntad, todo lo que te separa de Él, Él tome de la mano de la Santísima Virgen tu alma para que te vuelva ese templo vivo como Él nos creó en la eternidad. Y Él se encargará de cambiar tu vida. Espérate, yo busco la oración, pero igual si no la encuentro más o menos, pues yo me la sé, pero bueno, aquí está. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de consagración a Jesús Eucaristía. Padre eterno, ante tu divinidad sacrosanta y con la intercesión de la Santísima Virgen María, San José, y como testigo fiel mi ángel de la guardia, consagro mi vida a la Santa Eucaristía y unida a ti y a tu ejército celestial, no permitas que nunca más yo vaya a faltar a la misión a la que tú me has encomendado. Santos mártires de la Eucaristía, rogad por nosotros. El regalo que nuestro Señor hoy quiere dejar en este programa para todos nosotros, José Manuel, para que nuestras vidas cambien y para que unidos a los mártires de la Eucaristía, yo te hablaba acerca de Carlos Acuti, hacía referencia, bueno, porque en la segunda
en la segunda iluminación de conciencia que tuve en esa confesión, cuando el Padre me dio la absolución, me dijo, ve, ora. En esta capilla tenemos una reliquia de Carlos Acuti de primer grado, y yo, hasta ahí no tenía yo como mucha relación de las cosas, y me regaló una estampita de Carlos Acutis. Ahorita, con esto que ya te cuento que me ha sucedido, Carlos Acutis nos dice, la Eucaristía es la autopista directa al cielo. Entonces yo te invito, hermano, ¿vas a tomar la autopista o te vas a ir por entre los caminos buscando lo que tenemos que buscar? Gracias, José Manuel, por este espacio. Dios te lo agradece, el cielo te lo agradece, y yo he ofrecido este programa para la conversión de muchas almas, para que también aprendamos a que cada vez que reconozcamos un pecado, reparemos por nosotros y por ese pecado, por las almas que están en el purgatorio, que cometieron ese pecado y que hoy están esperando nuestras oraciones. Entonces Dios también nos escucha de esa manera, para que hagamos muchas horas de caridad espiritual y material. Así es, hermana. Muchas gracias, hermana, por este preciosísimo testimonio. Y me quedo con varias cosas, ¿no? Me quedo con la idea de que es necesario, pues, reparar, ¿no? A veces podemos soltar una palabra y no le damos importancia, pero quizás a la otra persona, pues, la ha destruido, ¿no? Le ha hecho muchísimo daño, y quizás, pues, seguimos nuestro día a día, seguimos nuestra vida, y esa persona, pues, se siente herida, ¿no? En la carta de Santiago lo dice, ¿no? Que la lengua es un músculo que hace muchísimo daño, tiene muchísimo poder. Sí, sí, sí. Y es muy importante, pues, el pedir perdón, pues, a todas las personas que hayamos podido hacer. Y saber que después de pedir perdón, al igual que lo comprobó nuestra hermana, pues esa alegría, ¿verdad? Hay un libro precioso del padre Ángel Peña, un sacerdote, creo que es peruano, y tiene un librito precioso que se llama La alegría del perdón, ¿no? Y es un libro cortito, tendrá unas 60, 70 páginas, pero es precioso y nos habla sobre ese ejercicio, ¿no? De saber perdonar, pues, al prójimo, ¿no? Y pedirle a Dios, y yo se lo pido, y yo creo que me lo concede, ¿no? Que me muestre la fealdad de mis acciones. Sí. Y os voy a contar, ¿no? Así brevemente, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? El otro día, con mi hijo, ¿no? Pues hizo algo que no me gustó y le regañé, ¿no? Yo a veces, pues, soy muy estricto. Otras veces no, ¿no? Me pongo con él a contar chistes, nos reímos, pues todo lo que quieran, ¿no? Pero cuando hay cosas que no me gustan, pues soy a veces incluso muy seco en decir las cosas. Y yo noté que lo que le dije, pues a él le molestó. Y no solamente que le molestó, ¿no? Sino que le dolió. Y yo sentí en mi interior como si me lo fueran hecho a mí. Yo me sentía mal, como si el daño que yo le hice a él me lo hubieran hecho a mí. Y digo, qué cosa más fea. Duro, duro. Le pedí perdón, por supuesto. No, es que yo soy el padre, yo no tengo que poder no tengo que pedir permiso al niño. ¿Por qué? El niño es mi hijo y yo soy el padre y yo soy el que manda. No. También tienen su dignidad, también tienen su corazoncito, un corazoncito que también es una cosa a la que podemos dañar. Y es muy importante, pues también, cuando de manera consciente o inconsciente nos dañamos, pues también reparar. Igual que cuando se nos estropea el auto, pues vamos al taller para repararlo, ¿verdad? Pues también hay que enviar a ese corazón que está averiado o que está estropeado, pues también al taller, ¿no? Para que lo reparen un poquito y lo pongan a punto. Y nos alegre, pues cuando pedimos perdón, yo creo que nos alegramos los dos, ¿no? Tanto la persona que pide perdón como el que lo recibe. Y yo creo que siempre eso es una fiesta, ¿no? En nuestras almas, ¿no? El pedir perdón y sentirnos perdonados. Fíjense
Joel, me confesé el pasado domingo. Tengo que reconocer que descuidé un poquito la confesión y estuve un tiempo sin comulgar y yo necesitaba comulgar, necesitaba. Y fíjese, hermana, fui a la parroquia y me dijo, ¿no? Me dijo mi interior o mi inspiración, mi ángel de la guarda, una iluminación de mi ángel, ¿no? Como lo llama Santo Tomás de Aquino, comulga al menos en Pascua de Resurrección. Wow. Y eso a mí yo me senté y yo estaba aquí en la banca, el sacerdote estaba dentro de la sacristía, se estaba vistiendo, se estaba colocando los ornamentos y yo me senté y digo, no voy a ir. No, yo, además que no está en el confesionario. Ay, sí. Pero algo me impulsó como si tuviera como si algo me levantara, ¿no? Al escuchar eso en mi interior, ¿no? Debes de comulgar una vez al año, al menos en Pascua de Resurrección. Y fui directamente. Wow. Padre, necesito comulgar, confesarme. Sí, un momento, es un hombre muy mayor, tiene 93 años, el padre Mayo. Siéntate ahí, en la banca, delante de la puerta de la sacristía, hay una banca. Y me senté ahí y se colocó a mi lado, ¿no? Y es un sacerdote que es como yo le digo muchas veces a un hermano que vamos a la misma parroquia. Digo padre, es para comérselo. Es que dan ganas de cogerlo en brazos y achucharlo porque es que es una cosa y tiene una sensibilidad pues muy bonita, ¿no? Y a mí me causa ternura. Y es muy importante, ¿no? El saber también, el sorprendernos de la fealdad de los pecados que realizamos. Ay, sí, Si tuviéramos una máquina, hermana, ¿verdad? Imagínate como una máquina para radiografía o un escáner, algún tipo de resonancia magnética para vernos el estado del alma y nos lo mostraran, yo creo que nos horrorizaríamos. Nos sale un grano en la cara y comenzamos a buscar la crema, a ver cuál crema hay en la farmacia, a ver cuál la que mejor me pueda hacer efecto, porque yo no puedo ir por la vida con un grano aquí, en la frente. Pero nos da igual, con el alma cargada de pecados, con arañas, murciélagos, culebras en nuestro interior, y vamos tan contentos por la vida, sin saber que quizás en un rato, quizás mañana el Señor me llame a su presencia. Eso sí, esa es la mayor tragedia del hombre, porque tú y yo no sabemos cuándo vamos a morir. Yo no lo sé. Eso está en manos de Dios. Y si yo me muero en ese estado, Dios nos libre. Dios nos libre de morir así, en pecado mortal y sin los auxilios de la iglesia. No hay como añoro, hermana, los auxilios de la iglesia. Sí. Que en el último instante de nuestra vida venga la iglesia a colocarse entre el enfermo y nuestro Señor. Sí. Y la iglesia nos prepare, nos revista, ¿verdad? Nos vista, ¿verdad? Con esa túnica de santidad, ¿verdad? Irnos limpitos, irnos sin pecados, aunque tengamos que pagar, retribuir cualquier cosita ahí que haya por ahí en el purgatorio, que el pecado se nos perdona, pero hay ciertas faltas que solamente vamos a poder reparar en el purgatorio. Habrá cosas que se nos quede ahí pendientes, ¿no? Y entonces será ese lugar donde tenemos que purgar esos pecados. Hermana, muchísimas gracias. Bueno, dos observaciones ahí con el comentario que te hiciste con lo de tu hijo. Cuando nosotros lastimamos a nuestros hijos, también también vi ese dolor que causó mi hijo, o en cualquier persona que le estemos dañando su corazón, no es solamente el dolor que le queda a esa persona, sino piensa que cuando tú le dañas ese corazón a ese niño, o a ese compañero, a ese esposo, al amigo, al que esté a tu lado,
al dañar ese corazón, tú le estás arrancando a Jesús del alma de esa persona. Tú le estás robando, le estás quitando a nuestro Señor de él. Entonces imagínate, es el grado tan grande que tendrás que pagar por ese pecado, porque ya tú llevas eso sobre tus hombros y tú debes confesar otro pecado que no conocemos. Perdónanos, Señor, por todas las veces que yo he hecho pecar a los hermanos por mi culpa, por mis palabras, por mis actitudes. Y la otra comentario que tú decías, definitivamente es la confesión de vida, la confesión al menos una vez al mes, por favor, hermanos, seamos conscientes que si decimos una mentira ya estamos. Es como cuando si tú dices una mentirita, una mala palabra que se te salga, es que estás escupiéndole a la cara a mi Señor. Entonces, ¿cómo no vamos a pedirle perdón en una confesión? Y démosles gracias a nuestro Señor que nos ha dado nuestros sacerdotes para que podamos ir a sacar toda esa basura que tenemos, porque pobrecitos ellos son como los botaderos de la ciudad, donde vamos a descargar todo lo feo, pero por misericordia de Dios nos ha dado ese regalo que es la confesión, y para poderlo recibir en gracia, y podamos transmitirle a nuestros hermanitos, a la gente que puedan, que la confesión, ese es otro comentario. Imagínate cuando tú ves cuánta gente hay en la fila de confesión y cuántos comulgamos. Entonces, de 10, comulgamos 9 y en la confesión va 1. Entonces, perdónanos, Señor, porque yo no soy perfecta, yo no soy santa, yo solamente quiero dejar el punto de reflexión para que todos podamos. Así es, hermana, porque yo cuando voy a confesarme, yo no tengo que esperar ninguna fila. Cuando voy a comprar el pan, sí. Cuando voy a comprar fruta, también. Pero en el confesionario, curiosamente, en mi iglesia son todos santos. En mi parroquia son todos santos. Exacto, entonces no. Porque yo creo que se debería de predicar más eso, ¿no? El acercarnos a la comunión, pero confesados, ¿no? Y al menos no tener en conciencia pues algún pecado mortal, ¿no? Que yo creo que la Eucaristía es para llenarnos de Jesús, ¿no? No para que pisoteemos el cuerpo y la sangre, ¿no? De nuestro Señor. Debemos de ir con la máxima reverencia, y si no estamos preparados, no pasa nada. El de al lado, no me importa lo que vaya a pensar de mí si no me levanté. Cada uno actúa según su conciencia. Él no me va a juzgar, Dios sí. Si yo tengo en conciencia que esta semana hice algo que no debí y por el motivo que fuera no he podido confesarme, cuando termine la misa, vamos y molestamos al sacerdote. Tocamos la puerta, después, no importa, después de la misa. Le tocas la puerta, padre, sí, venga a confesarme. Sí, ellos no te van a decir. No pasa nada. ¿No? Y ya estás en paz con Dios y que lo vuelvas a recibir. Totalmente, totalmente. Y te vas para tu casa que parece que tienes alas. Sí, que llegue el otro día para confesarnos y sí, invitarlos a la misa diaria. Y otro dato, José Manuel, cuando nuestro Señor nos creó en la eternidad, Él dijo para José Manuel, un ejemplo, le voy a dar 1000 hostias en su vida, para Claudia le voy a dar 999. Si no vamos a esa misa diaria, esas hostias se van a perder, las vamos a dejar allá servidas. Y por eso es que al ir a la misa diaria, pero de manera pura, confesados, la manera más transparente que podamos, mientras pidamos al Espíritu Santo que nos muestre cómo hemos pecado para poder tener esas confesiones más frecuentes y más profundas, deberíamos comulgar diario para no despreciar a nuestro Señor que se ha quedado esas hostias en el altar esperando por nuestras almas. Gracias. Así es, hermano, así es. Pues pidamos al Señor, ¿no? Pues el don de saber, o al menos pues intuir, ¿no? El daño que causamos en nuestras acciones, ¿no? Y que podamos reparar y, por supuesto, pues confesar ese pecado. Pues, hermana Claudia, un fortísimo abrazo. Ha sido un enorme placer el poder compartir aquí en el canal con usted. Un enorme placer, lo vuelvo a repetir, y encantado, y espero que este testimonio pues ayude a muchísima gente pues amar a la iglesia, amar al Señor, y que nos zarandee un poquito la conciencia, ¿no? Para que sintamos pues
sintamos ese dolor, ¿no? Que causamos, que le cojamos no miedo al pecado, ¿no? Pero que sí tengamos conciencia, ¿no? Del daño que se causa y que debemos de reparar. Una palabra que la hermana desconocía, ¿no? Al comienzo de su conversión, pero es que cuando te haces católico o cuando te metes de lleno en la iglesia, somos unos auténticos analfabetos y yo era el primero. Tabernáculo, que si el sagrario y diferentes términos que usamos, sacramento, ¿eso qué es? Sacramento, no sé lo que es, pero lo he escuchado un montón de veces, ¿no? Y venimos un poquito como despistados, ¿no? Luego tenemos que aprender un poquito, pues, de aquella manera, ¿no? Poniéndonos al día, estudiando, porque a veces, desgraciadamente, en la iglesia no están en la tarea para enseñarnos pues, estas cosas tan bonitas, pero para eso, pues, tenemos también muchísimos hermanos que se dedican a la evangelización y nos enseñan muchísimas cosas preciosas de la iglesia. Pues, hermana Claudia, un fortísimo abrazo y que el Señor la bendiga. Bendiciones para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Gracias, Dios mío, por habernos. Igualmente, mi hermana. Adiós. Nos vemos. Un saludo. Dios la bendiga.